Bueno, me toca a mí ser el moderador de esta sesión, de esta segunda sesión de la red de investigación de Nietzsche en Chile, Introspectiva. Primero quisiera, obviamente, agradecer a Marina García Granero por aceptar tan gentilmente esta invitación, por siempre demostrar un apoyo también ante la red. También agradecer, obviamente, a Nicolás, quien gestiona siempre los eventos y está también, es parte de la red y siempre nos apoya y permite que la red pueda seguir creciendo y avanzar. También a Lucas Quintero, porque es un apoyo y una parte fundamental también de nuestra red. A Carolina Llanos también por estar aquí, por también apoyarnos, por también gestionar y por también ser parte de la red y generar estas sesiones que son para nosotros tan importantes. Entonces, bueno, brevemente para las personas que quizás primera vez van a presenciar una sesión de Introspectiva, contar brevemente que Introspectiva es la primera red de investigación que existe en Chile. A pesar de que Chile ya tiene un legado, ¿no es cierto?, de estudio nichano y uno de los exponentes más importantes es Pepe Jara, ¿no es cierto?, conocido a nivel mundial. No obstante, nosotros quisimos hace casi un año, todavía no cumplimos ni siquiera un año, quisimos generar una red de investigación de Nietzsche en Chile con estudiantes de doctorado y también con docentes de Chile y también con el apoyo, en este caso, particularmente de España, de la Sociedad Nietzsche Complutense y de RIEN, en particular con la figura de Óscar Quejido, quien nos ha apoyado y casi nos ha apadrinado desde el inicio de esta red. Así que bueno, primero dejarlo invitado, ahí hemos compartido el Facebook, el Instagram, en donde estamos subiendo los videos para quienes nos puedan estar, las informaciones, etcétera, etcétera. Bueno, me toca entonces hacer la presentación. Bueno, primero, perdón, dejarlo invitado, invitadas a la próxima también sesión que va a tener lugar el 15 de julio, a cargo de la profesora Mónica Cragnolini. Y bueno, dejarlo invitado, obviamente que luego va a salir toda la información en las redes sociales. Bueno, entonces presento a la gran Marina García Granero, para mí casi una amiga y una persona que encuentro que hace un trabajo de Nietzsche serísimo y que es una de las exponentes sin duda, tanto en Latinoamérica como en Iberoamérica, en Europa, sobre Nietzsche actualmente, hay que decirlo así. Entonces presento a Marina, a pesar de que creo que ya todos y todas la conocen. Bueno, Marina García Granero es investigadora postdoctoral en la Universidad de Valencia, España, y en la Universidad de Lovaina, Bélgica. Es doctora en Filosofía con mención internacional y calificación sobresaliente cum laude por una tesis titulada La transformación del ser humano en la filosofía de Friedrich Nietzsche sobre el concepto de cría y su proyección en el pensamiento contemporáneo, dirigida por el profesor Jesús Conil. Ha realizado estancias en la École Normale Supérieure de París, en la Universidad del Salento en Italia y el Instituto de Filosofía del CSIC en Madrid. Sus áreas de investigación y docencia son la filosofía de Friedrich Nietzsche, la filosofía moral y el pensamiento filosófico contemporáneo. Entre sus publicaciones podemos destacar la continuidad en las obras de Nietzsche a la luz de su visión de sí mismo en Estudios Nietzsche, la transvaloración de las perspectivas Nietzsche y la crítica de la cultura desde el punto de vista del valor en Daimon, un transhumanismo nietzscheano sobre la parcialidad del alegato en Logos, y la más reciente, la presencia del nietzscheanismo en la vía política contemporánea, publicado en la revista Inaronar, en el número monográfico Nietzsche Today, coordinado por uno también de los miembros de Introspectiva, el querido Ricardo Espinosa Loras. Marina es miembro también del Grupo Internacional de Recherche sur Nietzsche, GIRN, de Hyper Nietzsche y de la Friedrich Nietzsche Society. Bueno, Marina, muchas gracias nuevamente y un placer poder tenerte y escucharte. Muchas gracias, Sebastián, por tu generosísima presentación, también por la invitación para estar aquí.
que me halaga muchísimo. Gracias a Nicolás, a Lucas también por la difusión en las redes, y bueno, a todos los que hacéis posible este evento y la labor de la red intempestiva, que sin duda es increíblemente necesaria para tender más puentes entre Chile y España, en Latinoamérica, en Iberoamérica en general. Voy a proyectar un pequeño PowerPoint que he hecho, porque tratándose de un encuentro entre nichianos me ha parecido importante que podáis ver al menos cuáles son los soportes textuales a los que apelo durante mi exposición, pero por lo demás, como veréis, es muy simplito. Voy a comenzar. A ver, aquí está. ¿Lo veis, verdad? Fantástico. Bien, comienzo con mi presentación. Las ediciones críticas, los materiales filológicos como el catálogo de la Biblioteca Nietzsche y las herramientas para el estudio de las que afortunadamente disponemos en la actualidad, nos sitúan en un contexto hermenéutico en el que es posible investigar un concepto filosófico tan delicado como el de cría. Ya no tienen sentido ni la manipulación protonazi, que los especialistas se han esforzado tanto en desmentir, ni tampoco las simplificaciones parciales o las interpretaciones apologéticas y selectivas. Ya no hay que dejar que las cautelas acaparen el protagonismo, sino abordar con rigor filosófico un concepto polémico y delicado. Como apuntó Montinari, la lectura de Nietzsche siempre conduce a aspectos que están fuera del texto, que deben ser tenidos en cuenta para comprenderlo e interpretarlo. El texto es parte de una realidad más vasta que es necesario atender. Atender el fuera del texto nos permite superar interpretaciones dicotómicas de la cría, es decir, de la Züchtung, o bien como meramente cultural o bien como eugenesia brutal. La primera cuestión que hay que tener en cuenta cuando se trata del concepto de cría es que Nietzsche no acuña el concepto. Según el diccionario alemán de los hermanos Grimm, el término significaba principalmente reproducción animal regulada por humanos. Pero también se refiere en un sentido propiamente humano a la educación, sobre todo severa, la disciplina, el castigo. Antes del siglo XIX, un Züchter era un maestro o un educador, y el uso que hace Nietzsche de Zuchtmeister ensalta la severidad y el rigor de una disciplina estricta. También Nietzsche hace uso de estos sentidos cuando se refiere a los discípulos como Zügliche, y también retrata a Schopenhauer con estos términos de Zuchtmeister en Schopenhauer como educador. Así, las distintas acepciones de cría conectan una educación espiritual o intelectual con, digamos, la crianza, el rigor corporal, y difumina los límites entre biología y educación, naturaleza, cultura, etc. Aunque la primera referencia siempre son los pensadores evolutivos, hay que tener en cuenta que estos no son la única genealogía de Nietzsche en lo que se refiere a la Züchtung. Hay una genealogía anterior y son los griegos y en concreto Platón. Ya Henning Ockman destacó el sentido moral educativo de la Züchtung en Nietzsche, que comparó con la paideia platónica. A mi juicio, aquello que Nietzsche no comparte con Platón es el socratismo, los dualismos ascéticos, el desprecio del cuerpo y del mundo aparente, que para Nietzsche, como sabemos, es el único mundo real. Tempranamente, en 1870, Nietzsche define su filosofía como platonismo invertido, en referencia a la inversión de la metafísica idealista. Ahora bien, también tempranamente caracteriza a Platón como el primer filósofo que intentó una reforma del mundo. Y paulatinamente se hace evidente que su crítica concierne sobre todo al socratismo, que corrompió, cito, la más bella planta de la antigüedad, a Platón. Esto es el prefacio de Más sea el bien y del mal. Además, es también muy significativo que Nietzsche rebautice a los presocráticos como preplatónicos. Lo que interesa a Nietzsche de Platón es, por tanto, el hombre Platón, emancipado del socratismo, por ejemplo, el de la república, el político y las leyes. Además, Nietzsche reconoce a Platón como alguien digno del título de filósofo por su esfuerzo supremo de probar en qué medida el hombre puede elevarse, especialmente Platón, hasta qué punto llega su fuerza. En Platón, Nietzsche observa legislación de la grandeza y voluntad de dominio. Es decir, encontramos todas las características que Nietzsche
usa para describir a los filósofos del futuro en Masé al bien y del mal. Y en Platón encontramos ya varias menciones en su significado griego a la cuestión de la cría o crianza. Siempre son términos polisémicos. En la República, Platón emplea analogías con la crianza de los animales para designar la tarea educativa. Cito: la crianza y la educación debidamente garantizadas forman buenas naturalezas y a su vez las buenas naturalezas asistidas por semejante educación se tornan mejores aún que las precedentes en las distintas actividades y también en la procreación, como sucede también con los otros animales. Y todo ello debe ser inculcado firmemente en quienes deban guardar el Estado, de tal manera que no suceda que inadvertidamente se corrompan. Fin de la cita. También hay muchísimos más empleos de este vocabulario. Dice en el diálogo: los malhechores lo son por falta de educación, por mala crianza y por la mala constitución del régimen político. Y junto a otros pasajes que veremos en los que siguen, proporcionan soporte a especialistas de Nietzsche como Patrick Böttling, que han apuntado que en Platón hay una antropocultura. En la larga digresión que abre el Político de Platón, encontramos una primera definición de el político, es decir, de la función, la tarea del político, como pastor del rebaño humano, en relación con la crianza y el cuidado brindado a los seres humanos de una comunidad. Los interlocutores en el diálogo examinan en extenso detalle la posible definición de la política como la ciencia de la crianza colectiva de los hombres. Es decir, se define la política como el arte de dirigir colectivamente los animales y los seres humanos. Lo humano está enraizado en la animalidad. Y en este parentesco entre animal y ser humano radica la solvencia de esta noción de cría o crianza. Ahora bien, esta definición es después descartada en el diálogo porque se considera que hay una multitud de oficios igualmente consagrados a las tareas de crianza y brindar cuidados al rebaño humano. Por ejemplo, los comerciantes, los maestros, los médicos, todos ellos son también pastores. Y entonces, para poder delinear con precisión la figura y la tarea del político, se opta finalmente por caracterizarlo como tejedor real encargado de elaborar el más armonioso y bello de los tejidos. El político ideal es, por tanto, el filósofo, porque su tarea está fundada en un saber de los patrones absolutos y perfectos superior a cualquier ley. En concreto, los términos griegos en los que Nietzsche podría haber encontrado inspiración son la ekloké, que significa selección, y la trophé, que significa crianza, tanto de humanos como animales, o educación. Por ejemplo, en las leyes se escribe que el legislador no debe dejar que la crianza de los niños se convierta en algo secundario o subsidiario. Además, para Platón, lo justo en la ciudad es que cada persona ejerza la función para la cual es más apto, ocuparse de una sola cosa de cuantas conciernen al Estado, aquella para la cual la naturaleza lo hubiera dotado mejor. Por este motivo, la justicia consiste en hacer lo que es propio de uno, sin dispersarse en muchas tareas. Y esta noción de adecuación se inscribe en la definición misma de educación. Los grupos sociales se distinguen según la naturaleza de sus deseos, de su voluntad, de su conocimiento. Platón y Nietzsche comparten, por tanto, la pregunta de cómo y hasta qué punto se puede elevar el ser humano y bajo qué condiciones. En las leyes se expresa que, cito, la buena crianza debe poder producir claramente los más bellos y mejores cuerpos y almas, y crecer todo lo erguidos que sea posible desde la infancia. El ideal educativo que se perfila aquí no se restringe a la intelectualidad o a la educación del alma. Hay un importante énfasis en el cuerpo y también constantes analogías con la animalidad. Por ejemplo, en las leyes, en el quinto, también hay una analogía entre el legislador y los criadores de animales. Tanto Platón como Nietzsche reflexionan sobre la crianza y educación del ser humano como una tarea y un proyecto a largo plazo.
en el seno de una comunidad o cultura política presidida por el filósofo. La segunda genealogía es la propiamente evolucionista, y es que Züchtung cobra renovada vida y sentidos en el contexto científico coetáneo a Nietzsche. La primera traducción de The Origin of Species al alemán, elaborada por Heinrich Georg Bronn en 1860, usaba Züchtung para traducir selection, tanto la selección natural como la artificial, con el título que proyecto en pantalla. Y por este motivo se popularizó la expresión natürliche Züchtung para referirse a selección natural. Y algunos de los teóricos coetáneos a Nietzsche, de los que él lee, emplearon natürliche Züchtung para designar la selección natural. Por ejemplo, Ernest Haeckel. Y el propio Nietzsche se referirá a la selección natural empleando natürliche Züchtung en algunas ocasiones. Por ejemplo, en el extenso póstumo 9.1 de 1875, en el que resume y comenta las ideas de El valor de la vida de Eugen Dühring. No obstante, 7 años después, Carus elaboró una edición revisada de la traducción de Bronn y sustituyó natürliche Züchtung por natürliche Zuchtwahl. Y el término Züchtung se reservaba en esta edición revisada para el uso concreto de la selección artificial, que para Darwin es, por ejemplo, aquella cría que llevan a cabo los ganaderos cuando seleccionan qué ejemplares emplear en la reproducción animal. Cría como concepto pone énfasis en la animalidad del ser humano, y Nietzsche defiende el uso de estos términos porque solo estos términos zoológicos expresan animales. Esto que acabo de citar es el capítulo de El crepúsculo de los ídolos, los mejoradores de la humanidad. Y esta es una idea clave. Los conceptos clásicos como educación camuflan lo que la educación realmente hace, lo que la cultura realmente hace, que es criar distintos tipos de seres humanos. Y aunque la cría se suele asociar a la doma, a tenor del célebre capítulo Los mejoradores de la humanidad, de 1888, se debe tener en cuenta que doma es un término tardío que aparece a partir de 1884, mientras que la primera aparición de Züchtung en los textos nietzscheanos es la anotación póstuma que veis ahora mismo, de 1873, que es un probable apunte de lectura del libro Physics and Politics de Walter Bagehot, que era un economista adscrito al darwinismo. La leo ahora. La nacionalidad es la mayoría de las veces solo la consecuencia de rígidas normativas de gobierno, es decir, de un tipo de cría impuesta por la violencia circundante y la contención, además de casarse y hablar y vivir juntos. La investigación de fuentes muestra que Nietzsche incorporó de Bagehot numerosas reflexiones sobre los legados de la antigüedad en el presente, así como, sobre todo, un importante influjo en la tesis de la moralidad de las costumbres o eticidad de las costumbres, es decir, la formación de la moral vinculada a la necesidad de obediencia. Y todo esto está muy alejado de la raigambre utilitarista. Y es por ello que a Nietzsche le gusta mucho más Bagehot que, como ya sabemos, Spencer y compañía. Volviendo a la cuestión de este fragmento, la nacionalidad es un proceso de cría o selección inconsciente a través de la cual un pueblo selecciona los caracteres morales y culturales que favorecen su pleno desarrollo frente a los desafíos de su entorno. Bagehot fomentó el interés de Nietzsche por los pueblos primitivos y tribales, es decir, aquellos en los que el influjo de la tradición y la norma fue más constringente. De hecho, en numerosas ocasiones, Nietzsche se muestra escéptico respecto de la posibilidad de que hayamos cambiado tanto en la proporción ridícula que denominamos historia universal frente a los milenios y milenios de moralidad de la costumbre. Las características nacionales, es decir, aquellas que se consideran propias de un determinado pueblo, se forman dentro de grupos consuetudinarios. No solo se forman, sino que además reciben la valoración y el reconocimiento como propias de dicha nación. Y ahí hay un primer proceso selectivo. Cada nación, digamos, inconscientemente
selecciona modos de ser y de vida concretos y se fomenta el cumplimiento de estas costumbres para asegurar la correcta convivencia del grupo. Se recompensa la conformidad, se castiga la disconformidad. Y todo ello, sumado a la imitación inconsciente, tiene como consecuencia que los miembros del grupo devienen más y más similares. Y así se termina de perfilar el carácter nacional del grupo. Bendigung, en este fragmento, es otro término polisémico que referido a animales significa doma o domesticación, mientras que aplicado a las personas significa contención, control o refreno. Por tanto, ya en 1873 hay una cierta reflexión sobre cómo los procesos de cría favorecen la aparición y el mantenimiento de tipos humanos específicos. Por ejemplo, aquí, en el caso de la nacionalidad. Y es representativo de cómo la cría, la mayoría de las veces, es una lógica inconsciente. Es algo de lo que no somos conscientes, simplemente sucede. Sí. Naturalmente, se trata de una notación y no podemos asimilar su contenido como una idea de Nietzsche, y más siendo un apunte de lectura. Pero esta definición de nacionalidad se asemeja a la definición de pueblo que encontramos 12 años después en Masia del bien y del mal. Cuando los hombres han convivido bajo condiciones similares de clima, de suelo, de peligro, de necesidades, de trabajo, entonces surge algo que se entiende, un pueblo. Fin de la cita. Un pueblo selecciona los caracteres morales y culturales que favorecen su pleno desarrollo frente a los desafíos de su entorno. Como sugiere poéticamente Walter Kaufmann, en relación con esta definición de pueblo, Nietzsche no enfatiza la sangre, sino la experiencia compartida. Fin de la cita. Entonces, Nietzsche no reduce la historia de las civilizaciones a una cuestión de transmisión biológica. La genealogía tiene también en consideración otros medios de transmisión. Aquí el ejemplo más claro es el del sacerdote. El sacerdote no se reproduce, no tiene hijos y aún así los ideales estéticos perviven. Entonces, se aprecia una investigación fisiológica de la estructura instintiva que caracteriza un tipo humano criado por cada comunidad. Cuestión que a lo largo de la filosofía ha sido desatendida al privilegiarse la lente de lo eterno, lo incondicionado y lo ideal. La aparición del concepto de cría representa la reformulación con bases evolutivas de la metafísica del genio en la juventud. De hecho, en apuntes de 1875, que habrían constituido el texto Nosotros filólogos, que habría sido una de las consideraciones intempestivas, Nietzsche abandonó este proyecto porque a Wagner no le convenció y entonces hizo lo que nosotros conocemos ahora como las consideraciones intempestivas. Bueno, la cuestión es que en los fragmentos que habrían constituido Nosotros filólogos, Nietzsche elogia la antigüedad griega por estar constituida y organizada bajo la égida de la producción o la cría del genio. O sea, se pregunta Nietzsche, ¿cómo puede ser que hubiera tantos filósofos, y no solo en cantidad, sino en calidad, tantos filósofos y además tan fabulosos? Y critica que la filología en la actualidad ha perdido de vista la tarea de recrear la cultura griega en este sentido, de volver a articular una cultura orientada hacia la promoción del genio. Una cultura propicia para su acogida y su desarrollo. Hay varios fragmentos, pero destacaré el que reproduzco en la diapositiva. Ahí donde surge algo grande, con una duración algo más prolongada, ahí podemos percibir previamente una cría esmerada, por ejemplo, entre los griegos. ¿Cómo consiguieron la libertad tantos hombres entre ellos? Educar a los educadores. Pero los primeros tienen que educarse a sí mismos y para ellos escribo. Fin de la cita. En las obras aforísticas, es decir, Humano demasiado humano, Aurora y La Gaya Ciencia, hay una polifonía de tesis y conceptos, por ejemplo, el médico filosófico o la gran salud, que a mi juicio conectan con el pensamiento de la cría. Y digo pensamiento porque a mi juicio en muchas ocasiones Nietzsche está expresando el núcleo duro de la idea de cría, incluso sin emplear ese concepto. Por ejemplo, también cuando usa la planta hombre. La planta hombre, eso conecta clarísimamente
con la concepción botánica de cría, que en el sentido botánico, vegetal, significa cultivo. Las obras aforísticas están principalmente dedicadas a la crítica de la moral y plantean una perspectiva comparativa. Y en ellas hay usos esparcidos del verbo criar, en los fragmentos que muestro en la diapositiva, empleados con el objetivo de señalar el arraigo profundo de los valores que nos son inculcados a través de la cultura, la educación y la vida en común. Ya en estos pasajes, Nietzsche problematiza procesos de inculturación y socialización y plantea que la humanidad no marcha por sí misma por ningún camino. Es decir, hay lógicas, conscientes o inconscientes, que rigen nuestras estimaciones de valor y condicionan nuestra constitución como personas. En este contexto, Nietzsche entiende por moral la disciplina y cría de un determinado tipo de hombre, con el objetivo de cambiarlos o mejorarlos, término que Nietzsche solía escribir entre comillas para hacer claro su escepticismo. Y aquí Nietzsche analiza las morales y las religiones como el medio principal con el que se puede hacer del ser humano lo que uno quiera. El concepto de cría funciona como herramienta conceptual para, esto sobre todo en la genealogía de la moral, el anticristo, para analizar y criticar el proceso civilizatorio, principalmente de Occidente, pero también más allá de él, señalando cómo la moral y las religiones han servido como instrumentos de configuración, manipulación y socialización con el principal objetivo de asegurar la convivencia pacífica de las personas. Y la pregunta que Nietzsche lanza en estos escritos es a qué precio se ha llevado a cabo dicho proceso. Y si acaso podría haberse llevado de otra manera, es decir, con ideales no ascéticos, con ideales vitalistas. Y aquí, en este sentido, comprendemos su crítica a la moral como mejoramiento, que según nos dice en el Crepúsculo de Sílodos, se ha presentado históricamente en dos variantes, moral como doma y moral como cría. En todas las épocas se ha querido mejorar a los seres humanos. Llamar a la doma de un animal su mejoramiento es a nuestros oídos casi una broma. Quien sabe lo que sucede en las casas de fieras duda que en esos sitios se mejore a la bestia. Se la debilita, se la hace menos dañina, se la convierte con el afecto depresivo del miedo, con dolor, con heridas, con hambre, en una bestia enfermiza. No sucede una cosa distinta con el ser humano domado que el sacerdote ha mejorado. Fin de la cita. Al menos en el Crepúsculo de los ídolos, cría y doma son empleados como crítica de la moralidad. Es decir, el objetivo de Nietzsche es señalar aquí que todos los medios por los que la humanidad se ha vuelto moral han sido fundamentalmente inmorales. Y Nietzsche expresa este mensaje de modo similar con la moral, la metáfora de la moral como casa de fieras. Este es un fragmento póstumo del mismo año. La moral es una casa de fieras. Su presupuesto, que los barrotes de hierro pueden ser más útiles que la libertad, incluso para el preso. Su otro presupuesto, que hay domadores, que no tienen miedo de los medios terribles, que saben manejar hierro candente. Esta horrible especie que asume la lucha con el animal salvaje se llama sacerdote. De hecho, Paul Ré también empleó el término casa de fieras en El origen de los sentimientos morales para describir el fenómeno de la disciplina social. Cada comunidad o estado es una gran casa de fieras y el miedo al castigo y la vergüenza son los barrotes que impiden que nos mutilemos entre nosotros. De hecho, el miedo y no la utilidad ha sido el resorte y el motivo principal con el que se ha conseguido imponer la regularidad. Nuestro miedo frente a lo imprevisible. Necesitamos darle una interpretación, un sentido y dominarlo. Dice Nietzsche, el miedo es la madre de la moral, no la utilidad. De este modo, la pretensión de mejorar al ser humano legitima las morales y las religiones para proponer sus tablas de virtudes. El uso que Nietzsche hace de estos términos tiene como objetivo expresar que no hay apenas diferencia entre la mejora, entre comillas, como siempre, de los animales por parte de los seres humanos y la mejora de los seres humanos por parte de otras personas, otros seres humanos.
En ambos casos, dicha mejora produce un tipo mejor adaptado a un ideal, un objetivo, un fin, unas circunstancias particulares. Y aquí también podemos, de esta manera, podemos entender la expresión que abre el segundo tratado de la genealogía de la moral. Criar un animal que puede permitirse prometer, porque la máquina de la cultura institucionaliza gradualmente técnicas mnemotécnicas, por ejemplo, el derecho penal, que asegura que sabemos que si incumplimos una norma social nos castigaremos, porque somos autónomos y si actuamos de manera incorrecta es porque podríamos haber actuado correctamente y por eso nos pueden castigar. De manera especial, de la genealogía de la moral, no, me quedo aquí, de la genealogía de la moral y el anticristo, Nietzsche confronta las instituciones que han configurado la historia europea y de manera especial el cristianismo, que considera la religión principalmente responsable del nihilismo. Aquí Nietzsche claramente retrata el cristianismo como ideología al servicio de unas determinadas condiciones de existencia y una forma de ejercicio del poder. En el primer y segundo tratado de la genealogía critica el proceso civilizatorio europeo expresando que, cito, esto son unas cuantas citas que se me escapa por el PowerPoint, por eso no sigo, pero iré un poco expresando cuáles son. El sentido de toda cultura es hacer del animal rapilla hombre por medio de la cría, un animal manso y civilizado, un animal doméstico. Esto es el primer tratado de la genealogía y la moral, la sección 11. Aquí la cuestión es que, en perspectiva nietzscheana, no puede aceptarse que el sentido de toda cultura sea la domesticación. Voy a encenderme la luz. Vale. Es decir, la poda de los instintos. La domesticación es un proceso que se incorpora y se transmite a la descendencia, como en el caso de los animales domésticos, a diferencia de la doma. Es decir, la domesticación se caracteriza por unos atributos psicológicos que son adecuados para vivir en comunidad. Como decíamos antes, la responsabilidad, la autonomía y el ser capaz de hacer promesas y mantener nuestra palabra. Y estas exigencias desplazan o sustituyen la constitución afectiva anterior, como en el caso del perro frente al lobo. Es decir, la Iglesia cristiana, el Estado moderno, fomentan la cría de un tipo específico de animal social y civilizado que es intrínsecamente confiable, predecible y consagrado al bien común. Y en este sentido tenemos que entender la bestia rubia, la expresión tan polémica bestia rubia, que es simplemente una metáfora del ser humano originario previo a la civilización, que es evidentemente una expresión fantasiosa. La bestia rubia nunca ha existido. La domesticación es una forma de cría que transforma las características hereditarias de una población de animales o plantas. Y por otro lado, la doma de un animal salvaje no puede ser una cría porque no es hereditaria. Es decir, el proceso de la doma debe ser repetido en todas las generaciones. Por ejemplo, con los leones o con los elefantes del circo, es muy evidente que hay que repetir el proceso. La progenie se mantiene salvaje y cada nueva generación debe ser entrenada para obedecer. En cambio, los perros son una especie que ha sido criada. Son lobos que han sido domesticados por la humanidad para servir a sus necesidades, las necesidades de la humanidad. Y Nietzsche emplea este mismo ejemplo. Queríais domesticar al hombre, pero lo habéis debilitado. Habéis hecho perro al lobo y al hombre mismo la mejor mascota. Esto es un póstumo de 1883, el 1725, aunque hay más. Entonces, la cuestión es que este proceso de domesticación nos proporciona la comodidad de dejar de temer a nuestros vecinos, pero todo ello al precio de la aversión que suscita la repugnante visión, dice Nietzsche, de los malogrados, los disminuidos, es decir, con una Europa enferma. Esto es también una comparación que hay en la genealogía de la moral. Nietzsche compara Europa con un enorme hospital con el objetivo de criticar que la cultura reinante es enfermiza. Por tanto, aquí el concepto de cría posee una marcada dimensión histórico-genealógica y revela
que nuestras formas de vida, nuestras costumbres, nuestros instintos, son el resultado de un largo proceso de cultivación y asimilación en relación con un tipo o modelo de ser humano, evidentemente el europeo cristiano, y sus necesidades en el seno de una cultura específica. Los valores, las reglas, las creencias, las costumbres funcionan como medio para esta disciplina, cohesión, tipificación de modos de ser que consideramos adecuados o inadecuados. Cada cultura cultiva o cría un tipo distinto de ser humano que incorpora esos valores como parte de su patrimonio instintivo. Del mismo modo, modificar una cultura o su sistema de valores supone transformar a largo plazo los individuos y sus sociedades. Por tanto, es un proceso bidireccional. La noción de cría desvela formas morales, sociales y políticas de dominación y formación de la humanidad y abre un espacio de transvaloración y redefinición de estas dinámicas que por lo general son inconscientes. Y ahora voy a hablar sobre todo de cómo, además del sentido crítico que posee cría en esta crítica del proceso civilizatorio europeo, también posee sentidos marcadamente positivos, notablemente en Más allá del bien y del mal, en los que Nietzsche lo expresa como un proyecto hacia el futuro de reforma del mundo. El descubrimiento de la naturaleza específica de los valores supone una redefinición de la tarea de la filosofía. Los valores no son meras ideas, son regulaciones orgánicas que ejercen una transformación o una coacción en nosotros. De hecho, Nietzsche dice que para que triunfara el cristianismo no fue necesaria la verdad racional. Es decir, no se tuvo que demostrar la existencia de Cristo, como si fuera una cuestión de ciencia. No, bastó que la gente creyera en eso. Es decir, no es verdad, es creer en eso. Así es como funciona la fe. Y todo ello, además, fomentado por, dice Nietzsche, la coacción y el poder autoritario de la Iglesia. Por ello, cualquier propuesta alternativa tampoco requerirá ser demostrada como verdad absoluta. Únicamente deberá justificarse y comprenderse como perspectiva propicia para el desarrollo humano. Es decir, dice Nietzsche, la transvaloración de los valores, el eterno retorno, no hace falta que mostremos su verdad teórica. Es decir, tenemos que justificarlo y comprenderlo por su impacto en la vida. Es decir, Nietzsche lo que está haciendo es superar todas estas oposiciones dicotómicas de verdad, error, bien, mal, sensible, inteligible, ser, devenir, y argumenta que los espectros no deben conceptualizarse de manera reduccionista, es decir, ni como unidad ni como dualidad. Y cito ahora la primera cita de esta diapositiva. Contra la centralidad de la falsedad y la verdad, la cuestión clave, el criterio axiológico para nosotros, en todos estos, en Más allá del bien y del mal, especialmente el uso del nosotros es constante, es el impacto en la vida. ¿En qué medida un juicio, cito, promueve la vida, conserva la vida? ¿En qué medida conserva la especie y quizás incluso permite su selección? Aquí hay un uso de Züchten, fin de la cita. Y aquí, sobre todo, lo que hay es un proyecto de transformación. Y en gran medida es un contrapunto frente al darwinismo y el darwinismo social de manera notable. En su diálogo crítico con el darwinismo, Nietzsche se posiciona en lugar de, que ese es el sentido griego de anti. Por eso él insiste tanto, anti-Darwin, anti-Darwin. No es contra, es en lugar de los valores defendidos por el darwinismo. Entonces, Nietzsche se posiciona entre dos extremos, entre quienes desconfían en la posibilidad del progreso, como el pesimismo de Schopenhauer, y quienes creen que el proceso se da necesariamente, como el optimismo ingenuo del darwinismo social, Spencer, Strauss, etc. Y en esta obra, en especial Más allá del bien y del mal, Nietzsche reclama una selección artificial porque los espíritus libres son intrínsecamente frágiles, sobre todo frente al poder de la masa, del gran número. Y sus innovaciones también corren el gran riesgo de no triunfar
frente a la fortaleza de las fuerzas conservadoras y cómo socialmente hay una tendencia a la estagnación, que es la adaptación, que bloquea todas estas posibilidades de creación, transformación, etc. Y la cuestión aquí es que esta selección artificial que propone Nietzsche no es ninguna innovación. Dice Nietzsche, la moral y la religión han hecho esto toda la vida, toda la historia. Entonces, esto es una propuesta alternativa de selección, de cría, digamos, frente a la selección artificial ya operada por la moral y las religiones. Es decir, frente a la selección inconsciente que ha tenido lugar en la cultura occidental. Y así, Nietzsche sugiere una cría distinta a los supuestos mejoramientos desarrollados a lo largo de la historia. Como he adelantado antes, el declarado antidarwinismo de Nietzsche no es un rechazo a la evolución, sino un conflicto de valores. Nietzsche criticó el teleologismo del darwinismo, la noción de vida implícita en la lucha por la existencia, que está basada en la adaptación, y también la concepción del progreso utilitarista, hedonista, de los darwinismos sociales. En sentido nietzscheano, el ideal darwinista social de la adaptación conduce a un proceso histórico-cultural de homogeneización, de masa, de ser cada vez más similares. Por lo tanto, cuando él propone la cría, en este sentido positivo, quiere rescatar los espíritus libres de su posible sumisión a las dinámicas del rebaño. Y el problema consistirá justamente en superar esta situación de absurdo azar, cito, y confiar al filósofo la tarea de legislar de manera reflexiva y favorecer o incluso provocar la aparición de formas de vida mejor desarrolladas, más florecidas, más complejas. Y el eje vertebrador de esta tarea consiste en la cita que recojo aquí en el segundo párrafo: presentar al ser humano su propio futuro como fruto de su voluntad, como dependiente de una voluntad humana, y preparar grandes hazañas y ensayos generales de disciplina y cría para poner término a aquel dominio escalofriante del absurdo y el azar que hasta ahora ha recibido el nombre de historia. Fin de la cita. Y a mi juicio, la contraposición en Así habló Zaratustra entre último hombre y superhombre debe comprenderse como representación alegórica de dos ideales de vida opuestos. El primero está caracterizado por la supervivencia, la adaptación, el conformismo, y el segundo caracterizado por el vitalismo, la pluralización de las formas de vida y, sobre todo, la superación de los valores precarios. En Así habló Zaratustra, Nietzsche anima a sus discípulos a que se conviertan en antepasados del superhombre. O sea, es un proyecto a largo plazo. Nosotros no seremos el superhombre, porque no lo conseguiremos en la escala de una vida individual. Es una tarea a muy largo plazo porque no podemos cambiar la cultura en el tramo temporal de una vida. Y ellos porque el superhombre no es un ser aislado que emerja de la nada. También el superhombre es un eslabón de la cadena. Todas las formas de espiritualidad tienen como condición la cultura existente, la cultura previa y un trabajo previo de muchas generaciones. Y en esta obra, Zaratustra se presenta a sí mismos y a sus súbditos como criadores y como maestros que no se contentan con instruir las conciencias, sino que aspiran a cultivar otros instintos. Lo que recojo aquí, Zaratustra dice a sus discípulos que tienen que ser el cultivador, un criador, un disciplinario. Y en el Zaratustra se invita a querer el superhombre y asegurar su advenimiento frente a la tiranía del azar en una perspectiva a muy largo plazo. Y debo esta idea del querer, cómo el querer se complementa con la perspectiva de la cría, a Patrick Vodling, que expresa esta idea en La filosofía de l'avenir selon Nietzsche. O sea, Oui, l'homme fut un essai, está primero el título, luego el subtítulo que es La filosofía del futuro según Nietzsche. Y en el Zaratustra se plantea además que el superhombre no surgirá espontáneamente, es decir, evolutivamente, sino que su advenimiento debe ser querido y favorecido a través del fomento de los ideales y las formas de vida que expresamos con su imagen. Es decir, el ideal de vida que expresamos con el superhombre
frente al ideal de vida que expresamos con el último hombre. Poco después, en Más allá del bien y del mal, Nietzsche redefine la tarea de la filosofía y frente a doctos, ya llevo un buen rato hablando, pero estoy acabando. Frente a los doctos y eruditos que presumen de perseguir la objetividad, define al filósofo como un criador cesáreo. Y del mismo modo que un criador de animales puede seleccionar y manejar con cuidado sus animales, cambiando sus condiciones de vida, el filósofo criador pretendería, en este ideal con el que fantasea Nietzsche, podría hacer uso del entorno cultural como un instrumento para cultivar otras tendencias. Es decir, en el caso de las personas, el criador es el disciplinario responsable del desarrollo de la moral y las virtudes aristocráticas. Y un pasaje importante y esclarecedor al respecto es Más allá del bien y del mal 262, la última cita que recojo en la diapositiva. Nietzsche alude a una comunidad aristocrática, por ejemplo, una vieja polis griega o Venecia, como una institución, ya sea voluntaria o involuntaria, cuya finalidad es la cría. Y que de nuevo, importante, puede ser involuntario o involuntario, puede ser consciente o inconsciente, y eso no impide que esté sucediendo este proceso de formación de distintos tipos de seres humanos. Por lo tanto, el progreso es posible, pero frente a lo inconsciente y lo casual, Nietzsche plantea la posibilidad de crear condiciones mejores y sobre todo examinarse en detalle. Y este póstumo me gusta mucho, es anterior, es del 81, dice Nietzsche, todos los hábitos, por ejemplo, de un alimento determinado, como el café, o una determinada distribución del tiempo, tienen a la larga el efecto de criar hombres de cierto tipo. Así que obsérvate, comprueba lo más nimio, a dónde te lleva, cómo corresponde a tu tipo, a tu meta. Fijaos cómo está enfatizado tu tipo, tu meta, el tuyo y no el de la colectividad. Y aquí lo que nos muestra es que la moral y la cultura operan como un círculo, que puede ser tanto vicioso como virtuoso. Es decir, la noción de cría lo que hace es poner de relieve el alcance fisiológico de la moral. Es decir, cómo realmente lo que hacemos, esto lo dice mucho Eric Blondel, el cristianismo creó el cuerpo débil, pero a la vez, el cuerpo débil creó el cristianismo, pero a la vez el cristianismo fomenta el cuerpo débil. Es decir, es bidireccional y es por eso es tanto un círculo virtuoso como vicioso, según digamos el impacto, los resultados que obtengamos. Nietzsche llama la atención sobre el fenómeno de que la moral ha sido, hasta ahora, cito, ante todo, la expresión de una voluntad conservadora de criar una especie igual, es decir, homogénea, en el seno de una misma sociedad. Es decir, la moral, voy a terminar de leer la cita, el resultado son hombres con pocos rasgos, pero siendo estos muy fuertes y siempre iguales. Estos rasgos están en relación con los fundamentos sobre los que tales comunidades pueden imponerse y afirmarse contra sus enemigos. Fin de la cita. Es decir, sobre todo se aspira a evitar cualquier variación porque se considera que una variación provoca peligro y inestabilidad. En cualquier moral se seleccionan, se cultivan ciertas cualidades y se descartan otras. Y es por ello que la cría del animal gregario tiene como resultado lo que acabamos de leer. Sí, muy bien. Es decir, que hombres de pocos rasgos que son claramente diferenciables, reconocibles en su comunidad y diferenciables de sus enemigos. Y pasajes como este sostienen la argumentación de Roberto Espósito en su libro Bios y sobre todo en el tercer capítulo, que es el que está dedicado enteramente a Nietzsche. Espósito argumenta que Nietzsche adquirió plena conciencia del paradigma inmunitario. Es decir, es evidente que Nietzsche no está halagando este proceso. O sea, Nietzsche no está defendiendo el paradigma inmunitario ni enarbolando una tanatopolítica. Lo que hace Nietzsche con sus términos es expresar que la inmunidad preserva la comunidad en el tiempo a costa de muchos sacrificios y limitaciones. Es decir, el crear hombres homogéneos con pocos rasgos en lugar de una pluralidad y mayor esplendor en la cultura, porque ello podría traer un riesgo.
Es decir, con los valores se entrena al individuo para que funcione de acuerdo con las necesidades colectivas de su sociedad y devenir así una función del rebaño. Y esto es importante porque un animal que está acostumbrado al rebaño, es decir, que ha incorporado el instinto gregario, ya no podrá vivir sin él. Y aquí es importante esclarecer a qué nos referimos cuando hablamos de instinto. Y la cuestión es que a largo plazo los valores ejercen una influencia formativa y selectiva en la comunidad y sobre la persona que los incorpora como condición de vida. Y Nietzsche define instinto de la siguiente manera: hablo de un instinto cuando un juicio cualquiera, el gusto en su escalón más bajo, se haya incorporado, de tal manera que ahora se excita él solo espontáneamente y ya no necesita esperar un estímulo. Es decir, adquiere autonomía, adquiere automatismo. En lugar de estar recordando, tienes que actuar de esta manera, ya sale natural, forma parte de nuestra naturaleza. Y paradigmáticamente, en el tercer párrafo del Anticristo, Nietzsche insiste en la importancia del valor y de la estimación. Es decir, de nuevo, ¿qué hay en juego? ¿Y qué podemos conseguir si cambiamos este curso? Hay que pensar en qué tipo de ser humano se debe criar, se debe querer, como el tipo de valor más elevada, de vida más digna, de futuro más cierto. Fin de la cita. Es decir, podemos problematizar en qué medida estamos influidos por esta herencia de la cultura, también de nuestro patrimonio instintivo, del curso evolutivo, y al mismo tiempo proponer mecanismos para la transvaloración. Es decir, abrir un espacio para la libertad, la creación, acuñar nuevos valores. Y la cuestión es que esta herencia no se puede borrar. Tenemos que trabajar sobre ella para transformarla, para que una segunda naturaleza devenga primera naturaleza. Y aquí de nuevo entra en juego la genealogía platónica, puesto que la terminología de primera y segunda naturaleza es propia de Platón, del segundo y tercer libro de la República, donde habla además del impacto de la mímesis, de las imitaciones, de los modelos formativos. Y esto es algo que quiero trabajar en el futuro, porque esta sugerencia se la debo a mi supervisor en la Universidad de Lovaina, Nide Slotu, porque aquí en el grupo de Lovaina estamos trabajando la mímesis en un sentido muy amplio, no en el esquema modelo-copia, sino como comportamientos incorporados, relacionales, intersubjetivos y como, digamos, como formación de la subjetividad. Bien, entonces, la Constitución no debe abandonarse al azar ni ser desatendida, debe ser cultivada. Y bueno, la educación y la formación son una perspectiva de corta escala o duración, mientras que la cría, el linaje, el tipo, la herencia, son fenómenos que se forjan a larga escala, sobre la base de una perspectiva que Nietzsche incorpora del evolucionismo europeo. Por ello, la posibilidad de modificar, de cambiar en el curso de una vida o en un par de generaciones es mínima, comparada con el influjo y la experiencia de milenios de cultura occidental. Una mera toma de conciencia no nos liberará. Y todo ello porque necesidades que han sido incorporadas como condiciones de vida durante siglos por una larga tradición educativa no desaparecen con la mera fuerza de los argumentos teóricos. Pero todo ello nos supone un inconveniente para pensar qué hay en juego a largo plazo, qué nos jugamos con nuestros valores, con nuestros hábitos, con nuestros comportamientos. Así pues, ya concluyo, la cría emerge como categoría explicativa del proceso civilizatorio europeo y constituye también, en un sentido programático, positivo, orientado al futuro, una exhortación a la acción. Entra en juego el desarrollo de la autonomía, la individualidad de la persona, emancipada de la lógica del rebaño, y también una dimensión social y colectiva, sobre todo dentro de la gran política, de la que no he hablado, pero bueno, podemos hablar un poco en el debate de eso si os interesa. La cuestión clave para mí es que Nietzsche anima a las personas a hacerse cargo, a tomar conciencia de que hay dinámicas de poder que actúan con o sin nuestro consentimiento
y condicionan nuestra formación y constitución. Hay un importante sentido crítico de la cría, principalmente vinculado con la crítica del proceso civilizatorio europeo. Pero también hay un sentido positivo con el que Nietzsche propone apoderarse de procesos de formación moral y social y reconducirlos hacia otros fines. Y estos fines pueden ser múltiples y diversos. Y esta es la tarea que Nietzsche asigna a los filósofos del futuro. Por ejemplo, Massé, El bien y del mal, 61. Lo que hace Nietzsche es proponer que interpretemos al mundo de maneras que abran posibilidades para cambiarlo. Y se suele objetar a Nietzsche que esta tarea orientada al futuro es indefinida y es demasiado vaga como para poder materializarse. Y no solo se le objeta esto a él, se le objeta a Roberto Espósito, se le objeta a Rossi Braidotti, todo el mundo que habla de biopolítica afirmativa, en todos estos términos, afirmativo, orientado al futuro. La gente dice, suena muy bonito, pero ¿eso qué es? No lo sabemos, vamos a descubrirlo. Lo que tenemos ahora, no, definitivamente. Otra cosa. Es decir, pero para mí, el hecho de que no podamos definir cuál es el ideal de Nietzsche es una virtualidad. Porque eso, ¿qué significa esto de vitalismo? Esto asegura su compatibilidad con nuestras sociedades pluralistas en el siglo XXI. Es decir, Nietzsche no dice que debamos ir diciéndole a los demás qué ideal de vida deben seguir. De hecho, él es muy claro respecto de que el último hombre también regresará eternamente. Es decir, no vamos a convertirnos todos en superhombres, ¿no? También los últimos hombres permaneceremos eternamente. Es decir, sobre todo se trata de abrir un espacio de pluralidad y superación de los ideales estéticos. Como conclusión, Nietzsche no propone un nuevo fenómeno hasta entonces inexistente, sino la redefinición, reorientación y redirección de un proceso formativo ya en marcha en la sociedad. La tarea de los filósofos del futuro está intrínsecamente ligada, estrechamente ligada a la explorar grandes posibilidades del ser humano. Y esta dimensión colectiva de la cría hace difícil, hace imposible cualquier lectura meramente individual en términos de autocultivo, autodisciplina o ascesis. Es decir, esto no es meramente un hábito en nuestro trato de uno mismo, sino una voluntad de disminuir la contingencia, lo que Nietzsche decía, el absurdo azar en la cultura humana, en el desarrollo humano. Pero al mismo tiempo, los nuevos filósofos no crean una nueva humanidad de la nada, sino que le dan forma. Es decir, no es deshacernos de nuestra historia, es transformarla. Y la metáfora asociada aquí, sobre todo en Massé del bien y del mal, es la de un escultor que cincela una estatua a partir de un bloque tosco. Es decir, aquí el pensamiento de la cría expresa un apoderamiento de posibilidades, una voluntad de pasar del cambio padecido al cambio voluntariamente querido. Y esto entra claramente en relación con la necesidad de autosuperación interna a la hipótesis de la voluntad de poder. Bueno, me quedo aquí un poco, pero dejo ya esta... Sí, bueno. Nietzsche formó parte de una vanguardia de pensamiento que planteó fenómenos de poder y dominación hasta entonces desconocidos. Estos fenómenos, más tarde, como todos sabéis, son combinados por Foucault bajo el término biopoder. La cuestión aquí, y es el motivo por el que luego la corriente biopolítica les ha interesado tanto, bueno, les ha gustado tanto Nietzsche, es que Nietzsche anticipó la conciencia de que elementos que consideramos íntimos de nuestra vida pueden ser producto de una determinada receta cultural. Las tradiciones, las costumbres o incluso la sexualidad se conducen en nuestras sociedades a través de canales muy específicos. Y cada cultura, a través de la influencia de la moral y la religión, inculca determinados comportamientos y desarrolla unos instintos o características en detrimento de otros que podrían ser quizás... A ver, todo bien. Nada, veía una pregunta, pero no sabía si era el moderador. Sebastián diciéndome algo. Bien. Continúo, perdón, ya acabó. Otras características que podrían ser quizás más favorables para su florecimiento individual o grupal.
Por ello, Nietzsche imploró a los filósofos que condujeran conscientemente el desarrollo humano por caminos distintos a los que conocemos, mediante la transvaloración de los valores. Y se centró en el experimento de cultivar o criar la pluralización humana y la formación de nuevos modelos de humanidad. Y en cualquier caso, no cabe duda de que todas estas ideas son extremadamente delicadas y que cualquier intento de reformularlas o actualizarlas deberá efectuarse de acuerdo con nuestras sensibilidades democráticas en el siglo XXI. Muchas gracias, espero no haberme extendido demasiado. Gracias. Bueno, Marina, muchas gracias. Una presentación excelente y no esperábamos menos de ti, obviamente. Gracias por la presentación que por una parte, ¿no es cierto?, en el contexto de Nietzsche viene a derribar, digamos, en cierta medida, muchos prejuicios filosóficos y de lectura que encuentro que son bastante interesantes a discutir. Y por otra parte también demuestras que a través de esta investigación la filosofía de Nietzsche tiene una repercusión y una importancia contemporánea que es fundamental y que es necesaria generar un espacio de investigación y como lo está haciendo tú, ¿no es cierto? Bueno, yo tengo un sinfín de preguntas, tengo 2 páginas para ser sincero, pero no quisiera ocupar el espacio para yo tomar la palabra. Quisiera más bien invitarlas a quienes están presentes y agradecerles también a estar presentes que puedan depositar sus preguntas. Entonces voy a tomarme, antes de ir por la pregunta de Nicolás, quisiera primero partir por la pregunta que dejó Begoña. Begoña también es parte de la red de Interperspectiva. Y te leo la pregunta, Marina. Dice, bueno, muchas gracias por la excelente y clara presentación, Marina. Ciertamente, tomar conciencia de la domesticación que está solapada en nuestra educación puede ser un paso relevante para transformarla. Pero, cuando pierde algo de su inconsciencia, hay algunas pistas para pensar cómo podría ser posible evitar que la cría consciente e incluso institucionalizada se convierta a la larga en domesticación, que homogeneiza y aborta la emergencia de individualidades descollantes y transfiguradoras. Muchas gracias, Sebastián, por tus palabras y a Begoña por su interesantísima pregunta. Y bueno, yo creo que esto nos abre debate sobre todo más allá de Nietzsche, porque podemos preguntarnos todo este ideal de los filósofos del futuro y de pensar, digamos, en que los políticos tengan a cargo la cría de la humanidad, ¿eso es acaso compatible con nuestras sociedades liberales? Podemos preguntárnoslo, evidentemente. Es incluso compatible con el ideal de Nietzsche, que es que, o sea, cuando Nietzsche habla de gran política, está cogiendo el término de Bismarck y diciéndole lo que tú llamas gran política no lo es. Y que la gran política tendría que ser una política cuyo fin no es la política en sí misma, sino la promoción de la cultura. Entonces, la idea o sea, tenemos que ser conscientes que las instituciones, en la manera en que, o sea, en la medida en que regulan nuestra vida y tienen un impacto en cómo nosotros estructuramos nuestra vida, no solo a diario, sino nuestra progresión vital. Cuándo empiezas a estudiar, cuándo empiezas a trabajar, cuándo dejas de trabajar. Detalles tan niños como eso, tan niños y a la vez tan grandes, eso está teniendo impacto muy grande. Pero siempre hay que tener mucho cuidado de que todo esto sea compatible con el liberalismo, y estoy hablando del liberalismo en el sentido evidentemente político o social, de que no podemos ordenar un ideal de vida buena para todas las personas. Y eso es lo que Nietzsche habría considerado una doma. O sea, la diferencia entre la doma y la cría es que la doma, como en el caso del cristianismo,
ordena un modo de vida único para todas las personas. Y cuando Nietzsche alaba la cría estratégicamente del código de Manu, Nietzsche prefiere el código de Manu sobre el cristianismo, porque el código de Manu al menos tiene 3 ideales, de 3 ideales distintos según las castas, en lugar de uno para todo el mundo. Entonces yo creo que esa sería la principal tarea, asegurar en todo momento el pluralismo moral, que cada uno podamos seguir nuestro ideal de vida buena, nuestro ideal de felicidad. Podemos seguir evidentemente distintas terminologías, está la de Rawls, está la aristotélica, etcétera. Pero para responder a preguntas como estas, sin duda hay que salir más allá de Nietzsche y prestar atención a la filosofía moral y política contemporánea. Espero haber respondido de alguna manera. Sí, claro. Muchas gracias, Marina, y Begoña también te agradece. Bueno, quisiera invitar a Nicolás también. Perfecto. Muchas gracias por esa exposición y voy a pedir permiso, ¿no? Porque la mano de Hugo y Diego estaban antes que la mía. Así que voy a formar mi pregunta. Germán Cano usó una expresión interesante en la sesión pasada que dijo problema académico menor, ¿no? Para referirse a problemas terminológicos. Y creo que voy a hacer una pregunta que quizás es un problema académico menor. Tú en tu tesis dices, a lo largo de sus obras, te voy a citar, no voy a perder la oportunidad de citar a la gente aquí, a lo largo de sus obras, la creencia o convicción es problematizada por Nietzsche como una forma de esclavitud. Un creyente no se pertenece a sí mismo, solo puede ser un medio para otra persona, puede ser usado, necesita de alguien capaz de elaborar esa tabla de valores a la que adscribirse. Esto me llama mucho la atención en el contexto del criador y el criado, ¿no? ¿En qué medida el criado no se equipara o no se puede asimilar también a un creyente en la medida en que este criador en su actividad estratégica tiene que también crear un plan para que este criado tenga lugar, ¿no? Lo pensaba sobre todo porque tú antes decías también que no era la verdad, sino el poder lo que nos hace libres, ¿no? Esa afirmación es tuya, ¿no? De Nietzsche, que a mí me parece bien interesante, porque ¿en qué medida criamos a alguien poderoso? Es complicado, ¿no? A mí me parece bien complicado, porque cuando decimos esto de preparar a alguien para grandes hazañas, ¿no? Para eliminar la historia, y esta cita que nombraste al final, de generar una comunidad aristocrática, voluntaria o involuntaria, eso me llama mucho la atención, que sea voluntaria o involuntaria, o sea, es lo que quieren o no, ¿no? Y al final tú dices, pero esto tiene que estar de acuerdo con la pluralidad del presente, con este espíritu democrático. Eso también me resuena mucho a Habermas, ¿no? Que se exalta con Sloterdijk, ¿no? ¿Cómo vamos a volver a estas fantasías nichanas de creación, ¿no? Entonces, mi pregunta ahí es, ¿cómo concebir la figura del creado, no sé cómo formalizarlo, en este contexto, en la medida en que parece ser que cuando criamos, al mismo tiempo también ejercemos una estructura paternalista sobre los creados, ¿no? Esa es mi menor. Muchas gracias, Nicolás, por tu estimulante pregunta. Y ciertamente, claro, o sea, el grupo en el que me formo en Valencia, Éticas Aplicadas y Democracia, con Adela Corquina, Jesús Cone, claro, Habermas, toda la ética del discurso, todos los kantianos tienen un impacto enorme. Entonces, de hecho, Adela no puede ni ver a Nietzsche, bueno, más o menos, depende de con qué. Y entonces todas estas preocupaciones son las que me han rodeado y las que han permeado mi investigación con esto. Si hablamos de esto hoy, todo esto es muy peligroso. ¿Y cómo podemos asegurarnos que no volver a los fantasmas a los que Habermas tiene tanto miedo? Entonces, me surgen varios elementos, me surgen varias ideas y voy a ver si me salen todas. A ver, la cuestión primera que quiero decir es que esto del, digamos, el criador y el discípulo, por ejemplo, o sea, está en todas partes. Es decir, en nuestros padres e hijos, en maestros y educandos.
también en la universidad, o sea, en mi supervisor o incluso en una empresa. Las escalas están en todas partes. Eso es lo que dice Nietzsche. Aquí esto existe. Y digamos, funciona más sea el bien y del mal. No es malo en sí mismo, no es malo que haya un maestro. Lo que hay que tener conciencia es de lo que está haciendo realmente. Y lo que está haciendo realmente es tener un impacto en tu futuro. No es solo que te hable una hora de clase y ya está. O que te oriente un poco tu investigación y ya está. No, esto tiene un impacto. Y tiene un impacto también cuando no es solo ese maestro, sino lo que hacen muchos maestros a la vez, pues por ejemplo, con un currículo educativo. O sea, todo eso ya se vuelve un problema o una posibilidad seria. Y eso es lo que yo lo pienso realmente con Nietzsche. O sea, que cualquier cosa que cogemos con Nietzsche tiene un sentido extramoral en el sentido de que intrínsecamente no tiene la valoración. La valoración es con el producto que tiene. Y es, por ejemplo, si hablamos de la imitación, la imitación, si es de la ejemplaridad de los griegos, tiene un sentido muy positivo. Y si es de la mimicry, como el camaleón, que adapta su color al del fondo para pasar desapercibido, tiene un sentido muy negativo. Y aquí es un poco lo mismo. O sea, si es que hay un criador, digamos, un disciplinario, Schopenhauer como educador, es muy positivo. Y si es, en cambio, el sacerdote que te está inculcando valores estéticos, tiene un sentido muy negativo, evidentemente. Entonces, yo creo que esa sería un poco la clave. Y aparte hay más elementos. Una cosa que no quiero que se me escape decir es que respecto a Sloterdijk, yo creo que Sloterdijk se equivoca. O sea, está muy bien que él capta muchas cosas y más siendo alemán, porque esto en Alemania les causa espanto. Capta muchos elementos de la cría muy importantes. Por ejemplo, toda esta cuestión de que Nietzsche usa estos términos para decir que lo que hacemos nosotros con los animales es exactamente lo mismo que hace otra persona con nosotros. Eso Sloterdijk lo capta perfectamente. Pero una cosa que, a mi juicio, Sloterdijk se equivoca es que para él parece que es imprescindible que haya un agente planificador, un criador, y eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, la nacionalidad, ¿quién es el criador de eso? No la hay. O sea, es algo, digamos, colectivo, pero no puedes decir, mira, aquí está la personita a cargo de fomentar la nacionalidad. No, digamos que es un proceso colectivo, digamos, más o menos horizontal. Bueno, eso es lo que quería decir hasta ahora, pero creo que luego saldrá algo más en el debate. Muchas gracias. Gracias, Marina. Muchas gracias. Hugo, te dejo la palabra para que puedas participar y preguntarle lo que tú quieras a Marina. Gracias, Sebastián. Bueno, primero felicitar por la robusta presentación, muy interesante, se aprendió mucho. Y yo también tengo una pregunta académica menor en la expresión del profesor Cano, y es, claro, me da la impresión de que el rastreo de los contextos de uso que le dan cierta semántica al concepto de crianza pueden entenderse por lo menos en dos guisas, ¿no? Uno podría entender el término, o sea, el concepto a partir de su intención y a partir de su extensión. Vale decir, a partir de las ciertas notas que nos permiten entender cuándo algo es una crianza y a partir de los tipos de entidades que caen bajo la designación del término. Por lo que pude entender, parece ser que la extensionalidad no es tan relevante, vale decir, no es tan relevante atender a quienes pueden ser criados, sino más bien al tipo de modo de cría. En la medida en que parece ser que el modo de cría puede ser un proceso que puede llevar a buen puerto y que puede llevar a mal puerto. En otras palabras, es un proceso que puede ser evaluado en términos normativos. Mi pregunta, probablemente va un poco más allá de Nietzsche, es si tú crees que el concepto de cría involucra un cierto horizonte, creo que ya anticipé un poco la respuesta que busco, que permite evaluarlo en términos de haber sido rectamente hecho, o con éxito, o con fracaso. Y si ese es el caso,
¿cómo podríamos saber que los criterios normativos a partir de los cuales Nietzsche puede dirimir que una crianza es propicia, es ventajosa o no, son correctos? Porque creo que, claro, una manera estándar de definir estos criterios es en atención a la vida, ¿no? Si aumentan o propician a la vida o si no. Pero mi pregunta sería ahí, ¿cómo saber que Nietzsche no está equivocado? Básicamente esa es mi pregunta. Y de nuevo, felicitaciones, es muy interesante la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Sí. Y, efectivamente, esto es un poco el problema al que un poco apuntaba antes. Esto es lo que se objeta siempre a Nietzsche. ¿Qué significa afirmativo? ¿Qué significa vitalista? Y pues no lo sabemos, pero vamos a descubrirlo. Yo esto lo veo o sea, yo cuando veo nietzscheanos y pienso además en qué autores trabajan tan bien, lo veo en todas partes. O sea, las feministas de la diferencia dicen, partir de sí mismas, muy bien, ¿qué es eso? No lo sabemos, vamos a descubrirlo. Y entonces, para encontrar el horizonte con el que evaluarlo, pues sin duda tendremos que ir más allá de Nietzsche. Es un poco el problema de, como decía antes, las sociedades pluralistas. Y aquí a mí me gusta recuperar un poco la distinción de Adela Cortina entre éticas de mínimos y éticas de máximos, que necesitamos un marco normativo en nuestra sociedad en el que se garantice aquello que tenemos como ética cívica, es decir, qué podemos esperar de los demás para asegurar que nuestras sociedades sean cívicas, que cada uno pueda desarrollarse y no dañar a los demás. Y luego en la ética es decir, aquello que es exigible universalmente como personas, como seres humanos, y luego las éticas de máximos son los ideales de vida buena. Y ahí no podemos criticarlos siempre y cuando no entren en conflicto con los mínimos, es decir, aquello que es exigible. Y yo creo que incluso que aquí la perspectiva nietzscheana también es interesante en el sentido, por ejemplo, Nietzsche nos dice que lo incondicionado es una ficción. Es decir, la dignidad, o sea, ya no es dignidad porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ni siquiera en Kant es así. En Kant tenemos dignidad porque tenemos autonomía. Y Nietzsche dice, porque somos capaces de seguir lo incondicionado. Y porque tenemos valor incondicionado y no relativo. Y Nietzsche dice, todo eso es una ficción. Muy bien, pero aunque sea una ficción, ¿por qué lo queremos? Por el rendimiento que nos proporciona para la vida. Es decir, los derechos humanos que todos nosotros queremos promover, incluso como nietzscheanos, o sea, no vamos por ahí defendiendo el retorno a la bestia rubia ni nada así. Los derechos humanos son un logro, evidentemente. Y los derechos humanos, aunque sean una ficción, o sea, son un consenso que hemos establecido entre todos y los protegemos y los defendemos por su valor para la vida, evidentemente. Y el valor para la vida, como decía, no solo que nos permiten la vida en común, sino de luego que cada uno persiga su modo de vida. Yo diría más en principio eso. Y ahí Nietzsche es interesante, en mi opinión, o sea, no solo para controlar que los mínimos sean exactamente mínimos, es decir, mínimos y nada más, como decía Begoña antes, que no deriven en una domesticación, sino también para criticar, es decir, analizar críticamente nuestros máximos. Es decir, ¿son nuestros máximos realmente defendibles? ¿Tienen nuestros máximos valor? El valor de los valores. ¿Los valores que defendemos son realmente valiosos? Vamos a pensarlo. Es un poco el método, la deconstrucción de nuestras ideas y pensar que podrían ser otras. Luego ya para evaluarlo, evidentemente, tenemos que ir más allá de Nietzsche y hacerlo en concordancia con nuestras sociedades democráticas. Evidentemente, muchas cosas de Nietzsche, o sea, no tienen sentido, hay que revisarlas, no son trasladables como tal, como bloque al siglo XXI, y probablemente Nietzsche no quería que hiciéramos eso, del mismo modo que él no decía que cogiéramos a los griegos y lo trasplantáramos al siglo XIX. Es que ni siquiera él decía eso. Decía, vamos a pensar y reformar la cultura
de una manera que tenga sentido pues para Europa, etcétera, en otras condiciones, porque ya no hay esclavitud. Eso es lo que se dice en el Estado griego y mucha gente no lo entiende. Mucha gente, o sea, cuando Nietzsche habla en el Estado griego de la esclavitud, lo que está diciendo es, hoy en día sigue habiendo esclavitud. Y dice, no es como la de los griegos, pero es una esclavitud sin sentido. Porque en los griegos aún, totalmente criticable, entended lo que estoy diciendo, que los vídeos los carga el diablo, que en los griegos aún pues se fomentaba la cultura griega, se conseguía tantísimo esplendor cultural, los filósofos y tal, y dice, pero en el siglo XIX ni eso, ni eso. Y con los valores estéticos, lo que hay es una servitud voluntaria. Entonces, eso es lo que diría para ahora. Voy a dar la palabra a la siguiente pregunta. Gracias, Hugo. Gracias, María. Gracias, Hugo, por la pregunta también. Bueno, Diego, ahora sí te dejo la palabra. Vale, gracias, Sebastián. Primero que todo, Marina, felicitaciones por la presentación. Fue de verdad excelente. Creo que tengo eco, sí. ¿O no? Sí, Hugo, silencia tu computador, que estamos al lado. Por eso. Ahí sí. Vale, ya. Para hacer la pregunta, a mí me quedó rondando particularmente la primera parte de la presentación, de esta relación que hay entre Nietzsche y Platón. Y estaba acordándome de los cursos que dictó Nietzsche en Basilea sobre Platón, particularmente en la detención que le dedicó, o la atención, mejor dicho, que le dedicó al sofista. Y claro, o sea, para decir la pregunta en términos lo más sencillo, a ver, en relación con esa conexión que Nietzsche guarda con Platón, me parece a mí que uno podría considerar que igual Nietzsche atendió a que en Platón uno de los componentes esenciales de toda cría o de toda educación es la cuestión de la vergüenza. Claro, en la segunda parte del sofista, después de que se pasa de estas distinciones entre las actividades que realiza el sofista y después de que también se elabora la pregunta por el ser, Platón señala que es necesario que quienes son educados sientan vergüenza para poder llegar a tener cierto, o para poder llegar a producir, mejor dicho, cierto autoconocimiento. Y lo interesante es que Nietzsche, en la introducción a la genealogía de la moral, también hace esta indicación de que nosotros somos lo más lejano a nosotros mismos. Eso ha dado parte a discusión. Ahora, claro, eso igual se podría considerar, me parece, como un hecho que consistiría en que nosotros como humanos nos comprendemos por medio de cierto rechazo con eso que no somos, o mejor dicho, que nos identificamos siempre a partir de un rechazo. Y claro, así producimos ciertas formas de autoconocimiento. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta también el contexto democrático en el que nos hallamos y todo, uno podría considerar que la vergüenza es un componente afectivo o que es un componente afectivo en donde el ser humano se vierte contra sí mismo, para ponerlo en lenguaje más o menos nietzscheano. Y ahora, teniendo en consideración todas estas piezas, perdón lo disperso, la pregunta que quiero formular es, ¿sería el caso de si una crianza podría permitir llegar a nuevas y mejores formas de ser, que no sean homogénicas, digamos, entre sí, incorporando este elemento de la vergüenza? O, por ejemplo, como, si no me equivoco, como lo señalaba Judith Butler en Dar cuenta de sí, cuando discute con Nietzsche, ¿es posible una crianza que no incorpore afecciones negativas o no tenga la necesidad de producir en sus criados afecciones negativas como para poder llegar a ser algo distinto a lo que son? Pero esa es mi pregunta. Muchas gracias, Diego, por tu muy interesante pregunta sobre algo que la verdad no me había parado a pensar y por las referencias que con toda seguridad las repasaré. Y no sabía que Butler hablaba de Nietzsche en Dar cuenta de sí, lo verificaré. Sin duda, la vergüenza actúa como instrumento para la cría. O sea, es igual que el castigo. O sea, la vergüenza es un tipo de castigo. ¿Por qué? Porque con la vergüenza como instrumento te aseguras que las personas no van a querer actuar de maneras que son consideradas incorrectas, sobre todo por miedo a que las pillen, evidentemente, porque eso es lo que da vergüenza. Si no te pillan, no sientes vergüenza, como mucho sientes culpa o mala conciencia. Entonces, yo diría que sin duda la vergüenza juega un papel y esto yo diría que no está
tanto en el ideal de Nietzsche, sino en la crítica de la cultura. O sea, yo pienso constantemente en el castigo, porque el castigo en la genealogía de la moral ocupa un lugar enorme. Y el castigo como medio de cría, tal cual lo dice Nietzsche, Zuchtungsmittel. Por ello, porque es así como hemos creado las reglas mnemotécnicas que hacen que nosotros seguimos las normas de manera automática, porque las hemos incorporado y porque tenemos miedo a que nos castiguen, que esto es una idea muy Foucaultiana. O sea, la prisión no solo existe para los presos, sirve para que todos sepamos que si cometemos un delito nos van a meter ahí. Un poco la vergüenza es la misma idea, y la vergüenza es que tiene un componente relacional porque sentimos vergüenza frente al otro. Entonces, de nuevo, yo pienso en el castigo, y en el caso del castigo, Nietzsche dice que una sociedad realmente poderosa no necesitaría el castigo. Es decir, si nosotros fuéramos realmente poderosos, tuviéramos conciencia y estuviéramos seguros de nuestro poder, nuestra potencialidad, de nuestra cultura, etc., ante alguien que incumple una norma, podríamos permitirnos la gracia. Es decir, no tendríamos necesidad de infligirle un castigo para así asegurar que la siguiente persona que venga también sepa que la castigaremos, o que deberá sentir vergüenza ante sus acciones. Que esto es un poco lo de siempre. ¿Significa esto que Nietzsche, que nos tenemos que olvidar del Código Penal, que nos tenemos que olvidar del Código Civil? No, pero sí un poco replantearnos pues, qué normas, no tanto la ley, sino la norma. Esa es la clave a mi juicio. Están realmente canalizando nuestra formación de un modo que probablemente no sea necesario. Yo diría eso, pero seguiré pensando en ello. Gracias, Diego. Gracias a ti por la respuesta. Bueno, Marina, yo creo que genera preguntas por doquier, en todos los lugares, en todas las plataformas. Hay una pregunta por Facebook. Tú nos dices cuando estás cansada, porque si no van a seguir llegando preguntas sin parar. La pregunta es la siguiente, Marina. Dice, es una pregunta de Adrián Pompeyo. ¿No sería el agón griego un modelo de crianza predilecto en el pensamiento de Nietzsche? Lo pregunto porque siento que también cuando se habla de la crianza se apunta a la forma en que configuramos las dinámicas y racionalidades de fuerzas de un cuerpo. Es decir, criar sería también crear direcciones de fuerza. Adrián, y además me sirve para hablar de algo que había dejado fuera del texto. Bueno, sobre el agón griego, la verdad es algo que no he trabajado mucho. O sea, y ahora aquí en Lovaina estamos en contacto constante con Hermann Siemens. Y lo digo así porque hasta hace nada le llamaba Germán, pero he aprendido que no es así. Y ya no tengo que pensar en decir Hermann. Bueno, que él ha trabajado muchísimo el agón y acaba de publicar un libro en De Gruyter sobre la cuestión, y afortunadamente está en acceso libre. O sea, no es un volumen de Gruyter que cuesta un ojo de la cara, sino que podemos todos disfrutar de él. Entonces, el agón griego, sin duda, y ahí esto se ve claramente, como decía en los apuntes de nosotros filólogos del 75. Y además ahí se ve claramente esta idea de ejemplaridad. O sea, para Nietzsche, o sea, la idea de los griegos es que sirvieron como ejemplo, y como ellos existieron, podríamos nosotros, que ellos existieran demuestra que hoy en día podríamos recrear esa cultura, no hacer una copia, como decía, sino una recreación, el Nachschaffen, no el Nachamun, sino el Nachschaffen, el crear algo nuevo. Entonces, sobre las fuerzas del cuerpo, crear direcciones de fuerza, efectivamente. Y esto se ve clarísimamente cuando Nietzsche habla de herencia. O sea, cuando Nietzsche habla de herencia, no está hablando de que transmitimos, yo qué sé, el pelo rubio o no, nada de eso. Está hablando de transmisión de fuerza. Esto se ve clarísimamente en Incursiones del intempestivo, creo que es el 33, mi concepto de genio.
y unos cuantos más de ese capítulo. O sea, y es que la herencia no es algo que se da. O sea, no es que damos una casa, no es que damos un dinero. O sea, son las fuerzas que transmitimos como inclinación, por ejemplo, hacia ciertos valores, como los hábitos. Y esto Nietzsche lo habla clarísimamente cuando habla del genio en los escritos maduros. Ya no es la metafísica del genio de, magia, aquí ha nacido un genio. No. Nietzsche dice, habla del genio como capitalización de fuerzas y como tensión. Es como un arco, el arco de una cultura que se ha estado preparando tanto para que surja el genio que en algún momento explota. Esto lo ha trabajado Marco Brusotti en un un artículo que se llama Tensión, y está en Cadernos Nietzsche en portugués, y en más sitios está. Bueno, lo que quería expresar clarísimamente son fuerzas. No es una cualidad que se transmite, sino fuerzas. Y bueno, lo dejo aquí. Gracias. Muchas gracias, Marina. Bueno, ahí compartí el texto de Hermann y también voy a aprovechar de compartir rápidamente el texto de Brusotti para que también las personas que están viendo y que van a ver después tengan acceso. Y esa es la idea de la red justamente de investigación. Ay, mira que bien, exactamente, estaba en español. Yo pensaba que... Sí. Sí, lo encontré rápido, me salió. Está en la revista de la Sociedad Española. Bueno, Marina, muchas gracias. Yo creo que ya podemos descansar. Quisiera, como siempre tenemos ya casi como una especie de ritual, digamos, de cotidiano, de que cada vez que terminamos una sesión, Nicolás termina con una pregunta. Pero bueno, personalmente quisiera agradecerte. Espero que volvamos a encontrar, no sea por la red Interpestiva, sino más bien en otra instancia. Agradecer a todas las personas que estuvieron presentes, a todas las personas que van a seguir escuchando esta red y la difusión de este programa, que están todos invitados a participar y hacer de esta red algo activo y comunitario, que es importante, manteniendo la pluralidad como lo dices tú. También, mira, desde Italia también te saludan, te dan las gracias. Y bueno, Nico, te doy la palabra para que termine. Muchas gracias, Marina, muchas gracias a todas y a todos por estar presentes hoy día. Perfecto. Muchas gracias por la oportunidad de terminar con una pregunta de nuevo. La primera fue a Vanessa Lem y era qué esperaba de una red como esta. La segunda fue a Germán Cano y le pregunté cuáles eran los retos o desafíos que él le podía ofrecer a una red. Y yo a ti te veo, Marina, como la vanguardia de la filosofía española. O sea, si algún día tuviera un curso, ¿no? Y si fuera de Nietzsche, diría, léala a ella. Ella es la fuente que hay que leer hoy para introducirse a Nietzsche. Quería preguntarte, entonces, ¿cuáles son las perspectivas, cuáles son los tópicos que una red nueva, y siendo tú una filósofa de la vanguardia, debería fomentar? ¿Cuáles son las perspectivas, tópicos y asuntos que una red como esta debería fomentar para seguir expandiendo esta comunidad de estudios, ¿no? Esa es la pregunta. Siempre retórica, pero quizás tienes ahí alguna intuición que quieras compartirnos, ¿no? Muchas gracias, Nicolás. Entonces, la pregunta es, como que, ¿qué conceptos entiendo yo que son los más valiosos, digamos, como legado nietzscheano? Bueno, voy a decir varias cosas. Para ahora, ¿no? Sí, exactamente, para ahora. Sí, voy a decir varias cosas. La primera es que algo que yo veo muy positivo es que cuando alguien ha estudiado a Nietzsche se nota incluso cuando no habla de Nietzsche. Cuando, no voy a decir nombres, pero lees un artículo de opinión o hablar a esas personas escribiendo otros temas de actualidad, y notas que han estudiado a Nietzsche, porque Nietzsche es una perspectiva. O sea, Nietzsche no es que nosotros repitamos lo que él decía en el siglo XIX, porque hay gente un poco miope que siempre me dice, ay, ¿tú que eres feminista? ¿Qué piensas? Y yo, mira, chica,
es que ¿os creéis que ser nietzscheano es repetir lo que él decía en el siglo XIX? Por favor. Pero es que además no lo entiendo, no lo entiendo. En plan, a un kantiano le dicen eso. O sea, ¿por qué en el caso de Nietzsche somos especiales y parece que seamos... bueno, repitiendo, por favor, no. Bueno, retomo el hilo. Para mí ser nietzscheano hoy es haber incorporado una perspectiva. Y esto se ve muchísimo. Por ejemplo, de Barbara Stiegler me encanta uno de sus recientes libros, Il faut s'adapter, hay que adaptarse. Y ella critica, digamos, como en la crisis económica, toda la retórica que se estableció fue la del sacrificio y cómo había que adaptarse a las medidas de austeridad, a los recortes, no había otra, había que adaptarse. Y ella lo analiza de una manera que se nota que es nietzscheana. O sea, es que se nota que ha estudiado los darwinismos sociales bueno, es evidente porque ella publicó el libro Nietzsche, la biología. O sea, es que se nota. Y esto me parece que quienes han estudiado Nietzsche luego siguen lo más fructífero que hacen es llevar esa perspectiva a otros escritos. Y esto se ve en la biopolítica, se ve en Roberto Espósito, que a mí me gusta muchísimo Roberto Espósito, y hay gente que lee que él plantea a Nietzsche como tanapolítica y no hace eso, no hace eso. O sea, lo que él dice es que la biopolítica siempre tiene el riesgo de convertirse en tanatopolítica. Y Nietzsche no es una excepción, evidentemente, pero él dice que la valoración de la salud que hace Nietzsche, no como opuesta a la enfermedad, sino como, digamos, una multiplicidad de formas de vida y como la enfermedad es, digamos, una ocasión para salir mejor, etcétera, de recuperarse, adquirir otra perspectiva. Dice, todo eso es incompatible con la tanatopolítica. Bueno, entonces, para mí los conceptos clave ahora son el perspectivismo, porque esto se sigue sin comprender, y se sigue sin comprender que no sea relativismo, se sigue sin comprender totalmente. Que la idea de que es el valor de la perspectiva, es que es eso, es el valor de la perspectiva y cómo cada uno de nosotros, por nuestra constitución, como ser humano, como organismo, estamos en nuestra propia tela de araña, que está limitada por nuestros sentidos de persona, que son distintos a los de cualquier otro animal, evidentemente. Pero cómo nos juntamos entre todos y unimos los ojos, eso es el perspectivismo. O sea, y Nietzsche lo dice en la genealogía, que cuando unimos varios ojos, alcanzamos una nueva objetividad. Y no es la nueva objetividad de la verdad absoluta, platónica, etcétera, incondicional, no. Es una nueva objetividad de que nos hemos unido todos y podemos reconocer un punto de vista como válido. Luego, la cuestión del valor, también. La idea de que los valores son, ante todo, regulaciones de las condiciones de vida, eso no se ha aprendido, no ha calado aún. Los nietzscheanos lo sabemos, pero no ha calado aún. Más cosas, la diferencia totalmente. Y esto hay gente que lo critica. Catherine Malabou dice que todo esto que decimos nosotros de Nietzsche como pensador de la diferencia no es Nietzsche, es Deleuze y Heidegger y ha llegado hasta nosotros a través de ellos. Pues sí, pero tú coges cualquier concepto de Nietzsche, el ideal gregario, la crítica evidentemente, el pathos de la distancia, la gran política, y que hay diferencia, hay defensa de la diferencia. Y que diferencia es sobre todo frente al valor establecido. Yo esto lo digo siempre y creo que a menudo no me da tiempo a explicarlo bien, pero voy a decirlo más o menos bien. Las feministas de la diferencia, ¿qué dicen? Que con el proyecto de igualdad estamos asumiendo el valor, el modo de vida masculinista de los hombres. Y con diferencia no es vamos a renegar de la igualdad. Dicen, no, es que la igualdad es quedarse cortos, porque es igualdad obteniendo, digamos, asumiendo, mejor dicho, los parámetros de valor de la cultura masculina. ¿Y qué es esa cultura masculina? Lo que Nietzsche criticaba es la cultura sobre la naturaleza, la mente sobre el cuerpo, el intelecto frente a lo sensible, lo humano frente, por ejemplo, a la tierra. O sea, todo esto son los dualismos que Nietzsche criticaba y las feministas de la diferencia lo saben. Hay algunas que les gusta más o menos Nietzsche, a Cabarero no le gusta mucho, pero a Irigaray le gusta muchísimo porque lo entiende. O sea, y que al final
se trata de superar o, digamos, revisar al menos los dualismos dicotómicos con los que hemos estructurado nuestra cultura. Y que esto también se ve mucho con el ecofeminismo. La idea de que la dominación de la naturaleza es análoga a la dominación de las mujeres, porque las mujeres se las ha asociado con la naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido eso? Vamos a revisarlo. Y esto es lo que proporciona Nietzsche, a mi juicio, es la perspectiva. Creo que lo dejo aquí, que ya me explayo bastante. Bueno, Marina, te dejamos descansar, te damos las buenas noches, buenas tardes a Chile, buenas noches acá allá en Europa. Un abrazo, muchas gracias Marina nuevamente, muchas gracias a todas y a todas que estuvieron acá presentes hoy y quienes también van a ver luego más tarde durante esta semana el vídeo y dejarlas nuevamente invitadas a la presentación del próximo 15 de julio que estará a cargo de la profesora argentina Mónica Cragnolini. Así que bueno, un saludo a todas, a todos y que estén muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos, ha sido estupendo, estoy contentísima y espero que nos veamos pronto. Eso sí va a ser, nosotros también muy contentos. Un abrazo grande.